Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos una vez más en este nuestro Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, estamos trabajando, estamos viendo, analizando cuestiones relativas a un evento muy importante que sucedió en México entre 1926 y 1929. Me refiero a lo que se conoce de manera popular con el nombre de la Guerra Cristiana, aunque hay muchos nombres que le ponen a lo largo del tiempo, pero por lo pronto vamos a pensar en esas dos alternativas, la cristiada por un lado y por otro lado la Guerra Cristera. Bien, dentro de la Guerra Cristera, que lamentablemente se desencadena en una enfrentación bélica, hay dos segmentos en pugna que son súper importantes en el desarrollo nacional. Por un lado tenemos obviamente el gobierno, es un conflicto que se da entre este elemento central en la vida pública y otro elemento que también es central en la vida pública, pero que también tiene mucha influencia en el espacio íntimo de las familias. Me refiero a la iglesia. Es un conflicto, pues, entre el gobierno mexicano y la jerarquía eclesiástica en México, y eso hace que se confronten dos, vamos a llamarles, potestades, no desde el punto de vista político, que ambas lo son. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente político, la única potestad es la del gobierno, y cuando nosotros nos metemos en cuestiones ideológicas, bueno, la única potestad en materia eclesiástica, pues es precisamente el cuerpo de gobernantes, entre comillas, de defensores, entre comillas, de paladines, entre comillas, de lo que se conoce con el nombre de la iglesia. Entonces, por un lado tenemos la iglesia católica, por otro lado tenemos al gobierno, y ellos son los dos elementos que se van a confrontar. Y en esta ocasión de lo que yo quiero hablar es acerca de cuáles eran los elementos de apoyo con que contaba por un lado el gobierno y por otro lado la jerarquía eclesiástica. Y obviamente pues tenemos que pensar nosotros en cómo estaban estructurados esos elementos de apoyo y cuáles eran sus principales características. Por principio de cuentas, los dos, tanto el cuerpo de apoyo de la Iglesia Católica como el cuerpo de apoyo del gobierno mexicano, eran exactamente igual de... Era esta relación que tenían, era estrictamente vertical y era había un sometimiento prácticamente absoluto, tanto de parte de la gente que seguía al gobierno como de parte de la gente que seguía a la iglesia. Por un lado, tenemos que recordar que nuestro país en 1926, cuando estalla este conflicto, tiene un vínculo muy cercano con todo lo que se conoce con el nombre de Revolución Mexicana, la cual acaba de terminar unos pocos años antes, y la mayoría de los gobiernos en el país, de los gobiernos estatales y muchos gobiernos locales, estaban representadas por oficiales de alto mando dentro del ejército. ¿De cuál ejército? Del ejército revolucionario, que era en ese momento el ejército federal. Entonces el ejército federal es la estructura de apoyo más importante para, para el gobierno en el inicio de las hostilidades. Obviamente no nada más es el ejército, sino, bueno, es el ejército, pero en todas sus dimensiones, porque había muchos gobernantes de los estados que también tenían compromiso con el gobierno federal, y esos gobernadores, esos gobernantes que habían llegado al puesto del gobierno precisamente con el apoyo del gobierno federal, eran en su mayoría militares, y eran ellos la estructura, una de las estructuras más sólidas que le daban su apoyo al gobierno federal. Obviamente, el otro elemento que también era muy importante y que ya hablamos un poco de él, eran las guarniciones o la presencia de una especie de gobernadores militares, donde cada jefe de operaciones militares de cada estado era una especie de gobernador militar y aparte el gobernador civil. Y entre ambos tenían todo lo que era
el manejo político de la cuestión relativa al conflicto religioso. Obviamente, los comandantes militares obedecían directamente, de manera directa, las órdenes, las instrucciones del comandante supremo, que en este caso al inicio del conflicto era Plutarco Elías Calles, y también obedecían desde luego al secretario de Guerra y Marina, que a la postre era el general Joaquín Amaro. Entonces, esa es una estructura sólida, es una estructura vertical, está verdaderamente estratificada, no hay posibilidad de desobediencia, hay un sometimiento de parte de los soldados y además hay un elemento que nunca debemos nosotros dejar de pensar en él. Para este tipo de soldados, como los que hubo en la Revolución Mexicana, en esa época y en las condiciones en las que se dio el conflicto, la lucha armada se convierte en una posibilidad de subir en la escala militar o bien de obtener beneficios económicos o beneficios políticos. Entonces muchos de los militares que tenían mandos medios, capitanes o mandos ya un poco más arriba, como los coroneles o incluso a nivel teniente, subteniente, ellos todos estaban entregados a la lucha porque sabían que la única posibilidad de obtener un ascenso o la posibilidad más simple de obtener un ascenso dentro de la estructura militar era a través del resultado en eventos bélicos, en eventos de lucha. Si un militar tenía un combate donde notablemente se hubiera impuesto a su adversario, pues obviamente el comandante lo premiaba y le daba un ascenso militar y a su equipo más cercano también era común que le diera ese ascenso y eso los hacía que tuvieran mejores beneficios. Por otro lado, la iglesia también era una estructura muy sólida y también era una estructura así, extremadamente vertical y donde había una estructura que tenía no una especie de comandante o sí una especie de comandante que recaía en el arzobispo de la Ciudad de México, el arzobispo primado que le llaman. En este caso se llamaba él José Mora del Río, y luego estaban los obispos de los territorios que se conocen con el nombre de diócesis o arquidiócesis en el caso de los arzobispos, y luego finalmente los sacerdotes. Pero esa era la estructura eclesiástica. Había paralelo a esa estructura eclesiástica una estructura civil y una estructura civil que se manejaba o se podía percibir de dos formas. Por un lado era lo que se tenía, que se conocía con el nombre de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, que era el ala civil, y por el otro lado eran las organizaciones de acción católica, que es muy interesante para el estudio de este conflicto, el poder entender cuál es el papel que juega la acción católica, que en esa época, en 1926, ya tenía sus cuatro secciones bien divididas para hombres, para mujeres, para jóvenes varones y para mujeres jóvenes. Y además de esos cuatro había un elemento que también formaba parte de la acción católica, que en este caso eran los llamados caballeros de Colón, que muchos de ellos eran empresarios o eran comerciantes pudientes o eran profesionistas libres que se coaligaban en torno a esa organización y ahí, bueno, pues obviamente el núcleo, la esencia es la creencia religiosa que es lo que le da sentido y le da identidad a todo este grupo. Pues bien, cuando empiezan los dos grupos a tener escarceos y no tanto estamos hablando ya de un enfrentamiento militar, sino cuando ya es materialmente imposible que se pongan de acuerdo la iglesia y el gobierno, entonces es cuando empieza poco a poco a crecer la efervescencia
y a ser una especie como de recluta dentro de los pueblos. ¿Recluta de qué? Pues un elemento indispensable dentro de un ejército, sea cual sea, pues son los combatientes, son los soldados. Y en este caso es lo que se necesitaba. Como ustedes bien pueden darse cuenta, hay una gran diferencia entre el soldado profesional que viene incluso con una experiencia de la revolución y el soldado que jamás lo ha sido, pero que se da de alta en una causa en la que considera justa, ¿sí? Para oponerle resistencia a ese ejército profesional. O sea, por un lado, gente que si acaso ha tenido acercamiento con el uso de las armas, es por cuestiones de cacería, es por cuestiones de defensa propia, etcétera, pero jamás en su vida han utilizado las armas para combatir. Sin embargo, había una gran diferencia entre los soldados profesionales y entre los soldados que formaban parte de este gran ejército que era comandado por rancheros, por gente de las ciudades, por personas de la Acción Católica, por gente que voluntariamente llegaba y se daba de alta, porque a diferencia del ejército, ahí no había una jerarquización bien definida que estuviera también como parte de la jerarquía eclesiástica. Una vez que empieza el conflicto, una vez que se empieza a ver la posibilidad incluso del estallido, reciben los obispos mexicanos la instrucción de que no se involucren y esta instrucción la giran también a los sacerdotes de sus respectivas diócesis. Quiere decir que no hay ninguna posibilidad de que oficialmente se reconozca que es un conflicto abanderado por un lado por el gobierno federal, que efectivamente sí reconocía su participación, y por otro lado un ejército, ¿sí? Que no reconoce o una jerarquía eclesiástica que se desmarca, que dice, yo no tengo nada que ver, ellos son creyentes, católicos, sí, pero ellos están luchando por defender sus ideas religiosas. Esa es una gran diferencia. Por un lado, la actitud ante el conflicto y por otro lado, el conocimiento que tenían de la cuestión estrictamente militar. Pero este evento que nosotros vamos a analizar, que es la Guerra Cristera, que es la Cristiada, fundamentalmente se lleva a cabo en determinadas regiones que están bien localizadas. Y el trabajo o el análisis, la reflexión que nosotros vamos a hacer, la vamos a enfocar, le estoy enfocando, quiero enfocarla directamente en una región que se conoce con el nombre de los Altos de Jalisco. Es la parte que está al norte del estado de Jalisco, es la parte que colinda con Zacatecas, con Aguascalientes, con el Bajío, una parte, bueno, no propiamente ahí, también colinda con el estado de Michoacán, pero tiene características muy particulares la región alteña. Y al tener esas características particulares, el combate se lleva o se presenta de una manera muy diferente. Sin embargo, el tipo de lucha que se establece en la región de los Altos de Jalisco por la Guerra Cristera es muy interesante porque conocían los salteños perfectamente el territorio. La geografía juega un papel muy importante dentro de la cuestión de la guerra. Y los salteños conocían perfectamente el espacio donde se iban a mover y había otra ventaja. Conocían perfectamente el manejo del caballo. De tal suerte que con pocos elementos, una brigada o una partida o un grupo de defensores del pensamiento religioso, de las libertades religiosas, podían enfrentar un cuerpo muy ordenado, bien armado, bien disciplinado del ejército, ¿sí? Pero que tenía desconocimiento de la orografía del territorio, de la geografía del espacio.
no tenían el conocimiento y ahí era donde frecuentemente eran emboscados en una guerra de guerrillas que le dio muy buenos dividendos a los defensores de la libertad religiosa. Y con esto, con pocos hombres, con poca gente, tuvo la posibilidad el ejército, le llamaban el ejército libertador, de oponer una resistencia férrea al gobierno federal. Y durante 3 años se estuvo combatiendo, ¿sí? Y durante 3 años, la verdad es que una vez que se termina el conflicto, no hay oficialmente el reconocimiento de una facción de las que lucharon, que se reconozca como vencedora o una facción que se reconozca como vencida. Ese es uno de los grandes enigmas dentro del conflicto cristero, dentro de la cristiada, precisamente porque no hay la posibilidad de decir quiénes fueron los que ganaron o quiénes fueron los que perdieron la guerra. Y bueno, había obviamente otros elementos, como puede ser la propia ideología de los soldados, y no me refiero a los de alto rango, sino me refiero a la tropa, a la gente de a pie, a la gente, a los soldados rasos, que no les queda otra cosa más que obedecer y combatir. Y bueno, también es evidente que de acuerdo a la época, muchos de estos soldados eran también católicos y bueno, eso registra en el archivo correspondiente, que hubo muchas deserciones por parte de estos integrantes del ejército. Ellos eran profesionales, iban por una paga y sus oponentes no iban por una paga aparentemente, pero iban por una paga más etérea, más aparentemente más subjetiva y esto es un contrasentido porque lo que le daba, lo que justificaba su levantamiento en armas era la lucha por obtener un espacio en el cielo, o sea, en el mítico cielo. O sea, no se ve, no es un objeto, pero tampoco es un sujeto, ¿sí? Sino es una garantía, ellos buscaban una garantía, sentían que al luchar por la defensa de las ideas religiosas, al defender de alguna manera a la organización eclesiástica, pues Dios les iba a recompensar su sacrificio y si ellos morían en el combate, bueno, pues tendrían, según ellos, un espacio dentro del cielo. Entonces, esos son los dos intereses que se plantean las partes en conflicto en lo que viene siendo las estructuras de apoyo. Pero nos fuimos ahorita a las básicas, a lo que es lo más elemental, que viene siendo el ejército, los que van a combatir, los que a fin de cuentas son los que están, o fueron los que estuvieron arriesgando su vida. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos mataron, y obviamente esto es lo que quedó registrado en los archivos. Yo de momento, aquí voy a dejar este día con, con esta pequeña introducción para que nos vayamos dando cuenta de cómo es que había una serie de fortalezas y de ideas de parte de cada uno de los combatientes. Los invito a que le den like en nuestras redes sociales, en Spotify, con el nombre de Mirador 656, igual en Facebook, Mirador 656, y yo espero que la próxima semana aquí estemos una vez más en nuestro Mirador. Y por lo pronto, yo deseo que todos ustedes tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.